Soy un desastre, siempre me olvido de esto. Lo tengo que programar para que grabe automáticamente. Ahí arrancó. Bueno, quedó congelada Brenda y no sé qué le pasó. Les decía que yo noto un avance muy importante entre los primeros planes de clase de esquema corporal y estos. De cualquier manera, siempre hay cosas que corregir, pero el proceso que están haciendo me parece importante. Por ahí se prestó un poco a confusión, que en la clase de capacidad perceptiva que yo, en la última, en esta, no en, sí, en la 10, yo puse, por un lado, los contenidos del diseño curricular de la provincia de Neuquén, que si los pudieron observar bien, son muy generales, muy amplios. Es como que en un solo contenido uno después tiene que identificar para adentro específicamente lo que quiere trabajar. ¿Por qué? Porque, a ver, les voy a compartir en pantalla. Por acá lo tengo, o lo tenía en todo caso. Aguántenme un poquito. Está. ¿Quién viene ahí? Agustina. Yo lo que les decía, que incluí dentro del mismo documento los dos tipos de contenidos, desde el diseño curricular de la provincia de Neuquén y los de la provincia de Buenos Aires. ¿Están viendo ahí el documentito? ¿Lo pueden ver? Sí, profe, lo vemos. Bien. Este es el diseño curricular de la provincia de Neuquén, ¿sí? ¿De qué nos está hablando? Nos habla, por un lado, del reconocimiento de las distintas nociones, esto es para primero, segundo y tercer grado, ¿no? Reconocimiento de distintas nociones espaciales, temporales, como ubicación, direccionalidad, lateralidad. Ahí en lateralidad vamos a hacer un llamado de atención porque puede prestarse a confusión. Cálculo de trayectorias, bien. En un solo enunciado, es como que mete todo. Por lo tanto, para adentro de las clases, obviamente, si yo voy a seleccionar ese contenido, después voy a tener que definir qué de esto voy a trabajar, ¿sí? Perdón, esto es de nivel inicial. Supongamos, quiero trabajar las nociones espaciales, las temporales, las objetales, que hay otro contenido, está acá abajo, exploración y reconocimiento de las características y uso de los distintos objetos, color, textura, bueno, ese es como que es un poco más claro. Y luego me habla arriba de exploración y vivencia de distintos ritmos internos y externos. Bueno, es que a partir de estos contenidos yo tengo que después definir en mis clases. Entonces, por ahí surgieron algunos inconvenientes. Vamos a ver algunas de las propuestas de ustedes en cuanto a sus clases. Esto es, yo lo extraje tal cual como estaba en algunos planes de clase. Puede ser de su comisión, puede ser de otra, no importa. Por ejemplo, en algunos mencionaban como contenido la capacidad perceptiva en la clase, ¿no es cierto? A partir de ahí, es muy difícil lograr un nexo si yo no defino en mis objetivos de clase qué quiero hacer. Habría como que a este contenido, que es capacidad perceptiva, que por otro lado no es tomado desde la currícula, aclarar específicamente qué quiero trabajar en esa clase. ¿Me entienden? O nociones espaciales, temporales, para poder adecuar mis aprendizajes en esa clase, los aprendizajes deseados por los alumnos, de a dónde van orientados. Bueno, el de abajo básicamente igual, se agregó acá educación sensorial, pero bueno, no queda claro si yo pongo como contenido en una clase capacidad perceptiva, qué es lo que quiero trabajar en esa clase.
Después en otra encontré percepción, esquema corporal y coordinación. Acá hay una mezcla interesante. Con percepción, yo me refiero, seguramente se refirieron a la capacidad perceptiva. Por otro lado, esquema corporal y coordinación, que es una cualidad motriz, que ya hoy la vamos a tratar de ver un poquito. De nuevo, acá no está definido el contenido de la clase, por eso hay que ser más finos. ¿Cuánto dura una clase de nivel inicial aproximadamente? 40 minutos. 40 minutos, profe. 40-45 minutos. A todo, con todos los astros alineados, ¿sí? Por ahí es Claro. bastante menos. Entonces, si yo no defino en mi clase qué de esto, de la capacidad perceptiva, quiero trabajar, es como que queda un poco más muy desdibujado. Y más sobre todo si cuando yo voy a los objetivos tampoco se define. ¿Me van siguiendo? Tengo que tratar de ser, sobre todo en un plan de clase, tengo que tratar de ser muy específico, ¿sí? Yo soy muy malo porque tomé a donde yo observé que había algún inconveniente. Obviamente que hay un montón que no lo tuvieron. Luego, me gustaría que vayan leyendo, esto es a modo de poder analizar cómo fueron elaborando. A ver, el primer propósito, ¿lo pueden leer? Y analícenlo un poquito. Esto también lo extraje de un plan de clase. ¿Qué opinan? No se alcanza a leer todo, porque está... ¿Quieren que no. lo lea? ¿Quieren que se los lea yo? Se ve, ¿no? Bueno, igual lo leo. Que los niños y niñas puedan manipular a través de actividades jugadas objetos no convencionales y así poder percibir la característica de los mismos. ¿Qué opinan de ese propósito? Yo creo que está bien, porque tiene las tres partes. Tiene ¿Sí? El qué, que puedan manipular, el cómo, a través de actividades jugadas, y el otro, y así poder percibir las características de los mismos. El para qué. Sí, Mica, tiene las tres partes. Muy bien. Pero tiene un problema al principio. ¿Cómo arranca? Claro, le falta Podría frase ser... que nos corrigió a nosotros también. ¿Qué sería qué? A ver. El verbo que habla Poder manipular. de la intención docente. De la intención, ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque arranca hablando directamente de los alumnos. Ahí. Que los niños y niñas puedan manipular. El resto está perfecto. Ahora, si yo empiezo hablando directamente de los alumnos, que los niños y niñas puedan, ¿qué es? ¿Un propósito o un objetivo? Es un objetivo. Es un objetivo. ¿Se comprende? Por lo tanto, acá al principio, yo debería brindar otra información que marque que es la intención del profe. Por ejemplo, brindar a los alumnos la oportunidad algo así. Sí, dale, que vas bárbaro. Brindar la oportunidad a los alumnos de que puedan manipular a través de actividades jugadas objetos no convencionales y así poder. Con eso lo arreglaron, ¿sí? Con eso lo arreglaron porque ustedes recuerden que un propósito siempre tiene dos verbos. El primer verbo, al principio, que va a hablar de la intención docente, que sería brindarle la oportunidad a los niños y niñas. Y el segundo verbo, o verbos, que pueden ser varios, en este caso es manipular, ¿sí? Objetos convencionales y no convencionales, que va orientado hacia la acción de los alumnos. Si ustedes ven, por ahí tienen una trampita. Si ustedes observan siempre la segunda parte del propósito, es como que les va tirando datos importantes para los objetivos de la clase. ¿Me explico? Porque lo primero habla de la intención docente.
la segunda parte del propósito está orientada hacia los alumnos, a partir de la intención docente. Bien. Vamos al segundo. No sé si lo están pudiendo ver o... Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, el segundo dice esto. Promover en los alumnos, por medio de actividades y juegos, el conocimiento de la lateralidad, izquierda y derecha, con la finalidad de conocer e identificar. Sería conocerla e identificarla. ¿Qué opinan de este en particular? La cuestión de la lateralidad de izquierda y derecha no se comenzaba a trabajar, o sea, no la tienen muy clara, no es un contenido que se pueda... Recuerden que esto va hacia nivel inicial, ¿eh? Era sala de 5. Y Brenda dice que la lateralidad, si bien es un contenido a trabajar en nivel inicial, todavía no hay que incorporar los conceptos. Abordar tanto con nenes de 5 años. De izquierda y derecha, claro. El hecho de identificarlas como izquierda y derecha, eso es lo que no se hace. Exacto, tal cual. Sí, O pero sea, se trabaja la lateralidad, pero no se etiqueta, digamos, a la izquierda y la derecha. Claro, para un lado y para el otro, en todo caso. o la Obviamente. mano hábil y la no hábil. Tal Una cosa cual. así. La mano fácil o la mano difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conceptos de izquierda y derecha son conceptos abstractos que se incorporan mucho más adelante, ¿sí? Bueno, igual, este propósito en cuanto a la redacción del propósito está perfecto. Tiene las tres cosas. Está por ahí poco orientado hacia la edad de los alumnos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La lateralidad es un contenido de la capacidad perceptiva? No. No, Digamos... no. Sí, sí, sí. Ajá, digamos ni. Sí, pero no. Sí. Como... Claro. Sí, digamos, porque si vos trabajás con un objeto que está al costado del chico, vos le querés enseñar en el espacio la orientación de él respecto a un objeto u otra persona, tiene que saber que está a un lado de él o al otro lado del mismo. Sí, bien, Mica. Es una capacidad perceptiva combinada. ¿Con qué? Pero el no, profe, a la vez, porque no, por más que esté a su lado, no estás trabajando la lateralidad, estás trabajando la espacial y la objetal. No es que está trabajando que él sabe que está de su lado hábil, sabe que está a su costado. Bien, más adelante vas a ver que está desde a un lado del espacio para el lado de su lado hábil, ¿sí? A ver, acá hay una mezcla interesante, porque yo en realidad les dije ni. Todos los que aportaron tienen razón. Lateralidad en sí es un contenido del esquema corporal, ¿sí? Eso tiene que quedar recontra claro. Pero a partir de cierto momento, ¿sí? Cuando yo empiezo a trabajar las nociones espaciales, una de las nociones espaciales es a un lado o al otro. Un lado del espacio o el otro lado del espacio. ¿Dónde, como decía Mica, dónde están los objetos? ¿Están de un lado o está del otro? Entonces, es como que la lateralidad, recuerden que también es una proyección, no solamente es una proyección de los lados del cuerpo hacia el espacio y los otros y los objetos. Entonces, si bien es un contenido de esquema corporal, cuando yo empiezo a trabajar las nociones espaciales, sobre todo las nociones espaciales, es como que empiezo a incorporar estos conceptos en el espacio. ¿Cuándo los van a incorporar definitivamente? A partir de poder reconocerlos en primera instancia en su propio cuerpo. Por lo tanto, si yo quiero que quede claro en este propósito que mi intención es trabajar los lados del espacio y no los lados del cuerpo, podría haber puesto promover en los alumnos por medio de actividades y juegos el conocimiento de las diferentes nociones espaciales y en este caso a un lado y al otro, puede ser, para que quede más claro, con la finalidad de reconocerlas e identificarlas. Ya cuando estoy hablando de un lado y del otro,
o la ubicación de los objetos de un lado o del otro, ya estoy refiriéndome claramente a la noción de espacio, ¿sí? Pero acá, entre la lateralidad y las nociones espaciales, hay un componente muy, muy relacionado. Si yo hablo de lateralidad, así como en este propósito, estoy hablando básicamente de esquema corporal. Ahora, si hablo de un lado o el otro del espacio, voy a estar hablando de capacidad perceptiva. ¿Vieron cómo se van mezclando los conceptos? ¿Alguna duda sobre esto, chicos, chicas? No, profe, se entendió. Perfecto. Bien. Soy un capo, muy bien. Y re modesto también. Vamos al tercero. Humilde sobre todo, profe. Sí, ni hablar. Favorecer en los alumnos la capacidad de orientación con respecto al espacio en el que se manejan a través de actividades y juegos guiados por el profesor. ¿Qué observan en ese propósito? ¿La finalidad? La finalidad que no está. Ajá. Claro. Bien. No sé, no alcancé a ver quién lo identificó, pero acá faltaría con la finalidad de... Y sigo. ¿Sí? Son cosas finitas que por ahí empiezan a complejizar cada una de las clases, pero en el proceso que van haciendo ustedes, está bueno que las vayan pudiendo ver. A ver, alguien está escribiendo en el chat. Verbo, no sé qué pusieron, bueno, no importa. Fue el primer propósito. Estaba mal escrito. El verbo. Que le faltaba el verbo. Bien, temprano me acordé. Vuelvo a retomar esto de que tiene que quedar claro el abordaje didáctico, sobre todo en nivel inicial y primer grado de la escuela primaria. En esos momentos, las nociones espaciales, temporales y objetales las tomo por separado. ¿Se van a mezclar en las actividades? Sí, obvio que se van a mezclar. Pero en la intención docente de ustedes, de una clase, tienen que definir a cuál de las tres quieren dedicarse con más fuerza. ¿Sí? Y eso tiene que quedar claro en la selección del contenido de la clase, tiene que quedar claro en los objetivos de la clase. A lo mejor en el propósito no, porque ese propósito les va a servir para muchas clases, y están hablando de todas las nociones espaciales, temporales y objetales, y tienen que quedar claro en las actividades. ¿Sí? Ok. ¿Cambie fuera para otro lado o seguimos con este tema? Avanzamos con la próxima. ¿Seguimos? Cambie fuera. No corten, ¿eh? No se vayan. Bueno, pregunta. A ver. ¿Qué opinan ustedes o qué saben o qué abordaje le dieron en otras cátedras, qué les contaron sobre la habilidad motora? ¿Qué es la habilidad motora para ustedes? Y específicamente la habilidad motora básica. Pucha, no les han contado nada. Estamos tratando de ponerle palabra. Dale, pensala. Son las que se presentan de manera natural, ¿no? Creo que correr o saltar, lo que hacemos habitualmente en la vida. Y Sofía, son las que se presentan de manera natural. Para empezar, es un dato importantísimo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto de que se presentan de manera natural? Hay habilidades que nosotros tenemos y que en nuestra disponibilidad motora, a partir
de que somos seres humanos, básicamente, que somos una especie en particular. Si fuéramos pájaros, volaríamos. Si fuéramos peces, nadaríamos. Somos una especie en particular que tiene sus propias habilidades dentro de su carga filogenética. Filogenética es lo que trae cada uno como especie, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí, ahora lo vamos a profundizar, pero bien, Sofía. ¿Qué otro dato importante pueden tirarme de la habilidad? Tienen una clasificación en locomotrices, no locomotrices y de percepción y visualización. Sí, alcancé. A partir de estas habilidades básicas es sobre las cuales se producen aprendizajes posteriores. Bien, vale. Acá tenemos dos cosas. Alcancé a escuchar muy bajito, no sé quién lo dijo. Uy, me anda mal internet por ahí, no se me escucha bien. No, a vos sí te escuché. El de Lupita Aragonés, creo que fue. Lucas Aragonés, que él habló que se clasifican en locomotrices, no locomotrices y de proyección-recepción, perdón. Sí, Lucas, manipulativa sería, ¿sí o no? Correcto. Bien, ahí tenemos 3 tipos dentro de la habilidad motora básica, 3 tipos. Las locomotoras, las no locomotoras y las de proyección o percepción, como las llama él, que son las manipulativas. Después las vamos a desglosar. Y por otro lado, lo que decía Brenda, que la habilidad motora básica es lo que les sirve, nos sirve, de base para futuros aprendizajes más complejos en cuanto siempre del campo de lo motor, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver, voy a compartir un documentito para empezar a ver por qué lado va a ir esta clase, que justamente este no era, no sé qué hice. Paren un poquito. Vamos de nuevo. Téngame paciencia. Ahí estoy llegando. Bien. Ahora sí. Paren que se los comparto. La clase hace una introducción hablando de lo que es la habilidad, básicamente. Antes de meternos en lo que es habilidad motora básica, cuando uno habla de habilidad, generalmente habla de algo que las personas hacen bien, ¿sí? Que tienen facilidad para hacerlo. Y desde el campo de lo motor, vendría a ser la posibilidad, por lo general innata, dice, pero que también puede ser aprendida, de un sujeto para determinadas acciones motoras, ¿sí? Y acá entran 2 cosas importantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿La habilidad motora se aprende o la traemos ya como especie y a partir de ahí la vamos poniendo de juego en diferentes momentos de la vida? ¿Se aprende o la traemos? ¿O no se aprende? Dicho en otras palabras, ¿las tenemos que enseñar o no las tenemos que enseñar? Las vamos perfeccionando, me parece. Es como que la vamos puliendo.
a la habilidad. Claro, la vamos afianzando. Por lo tanto, sería parte de... Para mí es algo que se aprende, es algo que viene filogenéticamente, pero, a ver, uno cuando nace no sale caminando. Pasa el tiempo y va adquiriendo ciertas fuerzas o cambios corporales que va aprendiendo cómo manejarlo y poder llevar a cabo, por ejemplo, caminar. Bien. Me parece. Pregunto entonces, si nadie le enseña a caminar a un bebé, ¿sí? ¿Ese bebé camina? Por eso sería Sí, que es tal vez como, tarde es más. natural, pero hay que ir afianzándolo con la mamá o el papá, pero eso ya es natural que un bebé camine o no sé especificarlo bien. No, yo creo que si no se le enseña, son cosas que no apropian. Comparto Y con el amigo Brunet. hay casos, hay varios casos, como el del salvaje, el de Abeloin creo que era, Sí. que nacen aislados, digamos, de la sociedad, sin familia humana, y no desarrollan, o sea, se pueden desplazar, digamos, pero no caminar erguidamente. Bien, sí. A ver, vamos aglutinando esto, ¿sí? Porque parece que yo los estuviera confundiendo más que ayudarlos. Por un lado, como decían, las habilidades motoras básicas, como el caminar, el tomar cosas, el lanzarlas, el saltar, el trepar, son habilidades naturales propias de la especie humana, ¿sí? Y que en principio le dieron la posibilidad a esta especie, a nosotros, de sobrevivir. Los primeros seres humanos necesitaban correr para cazar, caminar para recolectar o trasladarse, trepar para buscar frutos o cosas en los árboles, bueno, y así todas estas habilidades fueron marcando la carga filogenética que tenemos como especie en cuanto a lo que necesitábamos en primera instancia, ¿sí? Otra de las características de las habilidades motoras es que son comunes a todos los individuos, o sea, todos los sujetos, salvo que haya algún problema de constitución motora o un problema madurativo. El general de los seres humanos podemos caminar, podemos saltar, podemos trepar, tenemos a disposición todas esas habilidades para utilizarlas, ¿sí? Chicos, en cuanto se corten un ratito, nos conectamos de nuevo inmediatamente, porque dejo el procesamiento de la grabación para más adelante, ¿sí? ¿Con el mismo ID, profe? Sí, sí, con el mismo, tal cual. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Por otro lado, estas habilidades básicas forman parte, acá dice, constituyen los patrones motores de base sobre los cuales se podrán realizar futuros aprendizajes. Entonces acá ya llegamos al primer dato importante. Las habilidades motoras se pueden aprender, ¿sí? También, además de esta carga filogenética que traemos como especie, y sirven, como decían ustedes, para perfeccionarlas y para hacer aprendizajes más complejos. Pero son la estructura sensomotora básica del ser humano, ¿sí? A partir de ahí se pueden desarrollar otro tipo de habilidades, o laborales, o artísticas, deportivas, un montón, siempre desde el campo de lo motor, mucho más complejas que las de base. Pero acá hay otro dato importante. Dice, como son propias de la especie, debidamente estimuladas, deberían aparecer solas en el desarrollo de los niños y niñas. Entonces acá encontramos una cosa importante, que es que muchas veces las primeras habilidades motoras básicas, como el caminar, el tomar cosas, el saltar,
no es necesario enseñarlas en el sentido estricto de la palabra, sino es importante, sobre todo, brindar las condiciones ambientales adecuadas para que estas habilidades motoras aparezcan, ¿sí? Ahora vamos a seguir, se va a cortar. Profe, Sí. por ahí aparecen con el tema de la imitación, los niños Sí. que ven y quieren imitar el mismo movimiento. Tal cual, sí. La imitación y el copiar es un aspecto muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso habla de una situación ambiental.